amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Un sueño en mano. Este es el espacio para los soñadores, para los que se atreven a pesar del que dirán, los que están dispuestos a pagar el precio por cumplir sus sueños, sus metas. Y bueno, hoy vamos a dar una pastillita más de conocimiento, de abrir la mente, de crecimiento para que este sea el camino que nos lleve a aquello que queremos. Vamos a revisar un libro súper interesante de un autor que la verdad me parece muy importantes sus aportes. Me parece en realidad uno de mis autores favoritos, Malcolm Gladwell. En esta ocasión vamos a ver el libro de David y Goliat, ¿no? ¿Cómo es que en realidad no estas historias de los gigantes en realidad no son como nosotros lo creemos, ¿no? Abismales, que los gigantes en realidad tienen sus debilidades y también los débiles, los aparentemente débiles, tenemos las fortalezas, ¿no? Esto este relato empieza desmintiendo, ¿no? Primeramente eso, y por eso le da el nombre al libro, David y Goliat, en que, bueno, no se presenta los dos ejércitos en la cima de dos colinas, ¿no? Y la pelea iba a ser en el valle, pero en la antigüedad se decía que para evitar la pelea mandaban a sus dos mejores guerreros y el combate entre ellos definiría quién gana en realidad la batalla, ¿no? Entonces a eso va Goliat, un soldado grande, corpulento, con una armadura que estaba sumamente cubierto, entonces era el mejor guerrero que tenían, ¿no? Y David, por el otro lado, un agricultor que era muy creyente en Dios y se atrevía, ¿no? Ya que nadie más quería enfrentar a Goliat, pues David dijo, yo con la bendición de Dios voy a ir para allá. ¿Y qué hace? Bueno, con una piedra lo termina derribando, ¿no? Esa es la historia que todos aparentemente sabemos. Sin embargo, remontándonos a lo que es el contexto histórico de esto, en la antigüedad el ejército estaba dividido en tres fuerzas, digámoslo así, los infantes, los caballeros y los artilleros. El infante, que vendría a ser Goliat, era aquella persona, ¿no? Que usaban armaduras sumamente pesadas, la espada, el escudo, eran personas grandes, corpulentas, que estaban preparadas para la batalla física, ¿no? Por otro lado estaba el caballero, aquel que montaba a caballo y pues su habilidad era la velocidad. Y por último estaba el artillero, que era aquel que podía lanzar flechas, en ese caso piedras, a larga distancia. Entonces, ¿qué pasa, no? Que esto, y de hecho puede ser el origen del juego de piedra, papel o tijera, ¿no? El infante estaba hecho para vencer al caballero, ¿no? Que por más que venga con velocidad, él estaba súper armado para resistir la embestida del caballero. El caballero, por otro lado, podía vencer al artillero, que por su velocidad lograba esquivar las flechas o las piedras que éste lanzaba. Pero lo interesante, y aquí es donde entra en contexto David y Goliat, es que el artillero era el perfecto para vencer al infante, ¿no? Y David era eso, era un agricultor que por sus labores estaba acostumbrado a tener una puntería y una fuerza en sus envíos que podían vencer a infantes, ¿no? Como el infante tiene dificultad de moverse, el detectar un mínimo punto débil para poder allí lanzar era la ventaja que tenía David, ¿no? Y con esto es con lo que logra ganarlo. Y poniéndolo en este contexto histórico, perdón, esta batalla se ve mucho más razonable, ¿no? Y vemos que no está tan fuera de lo común, y esto es a lo que nos quiere llevar el autor, a que usando las herramientas que tenemos podemos ir en búsqueda de esos gigantes. Bueno, después nos va hablando de varios casos. El primero, Vivek Ranadivé. Es muy interesante este caso porque nos habla que él es un migrante que va a Estados Unidos y decide entrar a una escuela, ¿no? En esta escuela le nombran como coach, como entrenador de unas chicas en baloncesto. Precisamente esta escuela era más bien reconocida por el ámbito académico más que por el deportivo, así que digamos que sus jugadoras eran de regulares a malas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue su táctica? Él mencioné que era migrante, entonces en su país de origen no existía el básquetbol. ¿Qué hizo? Empezar a ver el juego como alguien externo, ¿no? En su país más bien lo que funcionaba era el rugby, el fútbol americano. Entonces empezó a ver cómo funcionaba el baloncesto sin tener las reglas predeterminadas
que enseñaban en el baloncesto, ¿no? Entonces yo no sé mucho de baloncesto, pero leyendo esto dice que normalmente sacan, ¿no? Hacen un punto, sacan y los rivales corren a su área a defender. Y de hecho sí, en lo poco que se ha visto en la televisión, en las películas o en las series, es eso el baloncesto, ¿no? Encestan y vuelven a defenderse. Entonces, ¿qué dice él, no? No, o sea, si tengo chicas que son pésimas en la defensa, que recorrer esos metros con el balón les va a costar mucho, voy a hacer algo. Voy a hacer que mis chicas tengan un físico mucho mejor que el de las otras chicas o del promedio de chicas, y con eso voy a cambiar de táctica. En lugar de ir corriendo a defender en mi área, voy a presionar y presionar y presionar para que no puedan siquiera pasar a mi área. Y le funciona, tiene excelentes resultados, de hecho creo que gana campeonatos, ¿no? Pero ¿cómo? Pagando el precio. Esa es una de las situaciones que en realidad, si queremos estar a la altura de los Goliaths, hay que proponernos a pagar precio, como en este caso, ¿no? La falta de talento lo vieron compensada con lo que sería el físico. Trabajaron duro, trabajaron duro, trabajaron duro, y de esa manera en equipo pudieron eh, parar al talento de las otras chicas que tenían eh, en su mente previsto cómo debía ser el básquet, ¿no? Y vinieron con otro esquema y tuvieron excelentes resultados. Después nos pone otro ejemplo de Teresa de Brito, ¿no? Es una profesora que se pone a averiguar, ¿no? Es una profesora que de clase media empieza a dar clases en institutos de, digamos, ya clase alta, ¿no? Entonces, ¿cuál era la tendencia en estos temas de la educación? A que las aulas tengan menos estudiantes, ¿no? Y normalmente se piensa que con menos estudiantes pues va a ser más personalizada la educación y por tanto mejor. Sin embargo, ya cuando van pasando los años se va dando cuenta que, hola, con pocos alumnos no tienen ninguna repercusión en las notas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, se van dando cuenta que gran parte de la educación tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no? Con la interacción, con la participación, con el hecho de que haya alguien que pregunte, con el hecho de que haya alguien que aporte, ¿no? Entonces, muy pocos alumnos, casi viene a dar el mismo efecto que muchos alumnos. Y esto más bien nos hace tener en mente que debe haber un punto óptimo, ¿no? En el cual haya participación, no mucho, tampoco las conclusiones fueron que debe haber muchos alumnos, sino un punto óptimo, ¿no? Eh, un caso súper interesante que desvela estas mentiras. El tercer caso habla de Caroline Sachs, una eh, alumna brillante, ¿no? Pero que fue brillante dentro, digamos, de un pueblo alejado de las ciudades grandes, en una escuela pequeña, ¿no? Y mil disculpas. Entonces, lo que ella hace es que cuando se gradúa del instituto, va a la universidad y obviamente le aceptan en una buena universidad. De hecho, tenía varias universidades para escoger. Y ella decide elegir la que le supone un reto más grande, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ella, ¿no? Empieza a ver que dentro de la ciudad las chicas que son listas, las chicas y chicos que son listos, pues son muy listos, más de lo que ella pudo pensar a su nivel, incluso en niveles más altos, en ciertas materias, ¿no? Como en todos tendremos en una materia que somos buenos, en otra que seremos regulares, así. Y a pesar de que ella le iba bien en todas, en su pueblo, empezó a tener dificultades por elegir aquella universidad, la más estricta, ¿no? Porque no estaba acostumbrada a un entorno tan competitivo. Y aquí viene algo interesante, ¿no? Porque a pesar que le iban bien en casi todas sus materias, aquella materia en la que le fue mal, le hizo compararse, ¿no? Con los otros, con los que sí les iba bien. Y empezó a dudar, empezó a decir si es que en realidad ella se merece estar ahí, en realidad ella es tan inteligente como creía, y empieza a dudar. Y algo muy importante de la inteligencia, del éxito, del poder cumplir nuestras metas es la confianza. Porque si nosotros creemos que podemos, vamos a poder. Y si por A o B, como en este caso, tumban, se meten con nuestra confianza, vamos a hacer eh,
que nuestros pensamientos eh, nos hagan tener una profecía autocumplida, ¿no? A pesar que ella tenía el talento, por verse menos en una materia, empezó a tener dudas, y estas dudas tras dudas tras dudas le hizo que al final desista, se cambió de universidad y al final no pudo seguir aquella carrera tan ambiciosa que tenía. Entonces aquí hay que ponernos a pensar algo súper interesante, ¿no? ¿Qué es preferible? ¿Ser cabeza de ratón o ser una cola de un león? Siempre, según esta anécdota, debemos regirnos por aquellos lugares en los que nos sintamos con confianza, nos sintamos con autoestima, y ya en el camino iremos descubriendo las cosas que nos hagan falta. Hay que tener en cuenta que, sobre todo en Latinoamérica, el sistema educativo es muy, muy, muy carente, muy excluyente, y no dejarnos llevar por las notas, sean de una universidad buena o una universidad, digamos, regular, sino sentirnos con confianza, seguir aquel camino que nos hace crecer. Tal vez no como en otros lados, en la élite, pero tenemos años, ¿no? Años de profesión, de adquirir experiencia, que nos harán poder surgir, tener éxito. Así que preocupémonos de que somos mejores que el día anterior, y al final esa suma de esfuerzos y con confianza nos harán lograr nuestras metas. Entonces, ¿qué hemos visto con estos tres casos, además del de David y Goliat? El hecho de que muchas veces existe ventaja en las desventajas, como le ocurrió a David contra Goliat, como les ocurrió a las chicas en el baloncesto, como les ocurría a los estudiantes que, digamos, estaban en el punto óptimo, ¿no? De una clase, el número de estudiantes que había en una clase, y pues bueno, en el último caso no aplica, pero es interesante ver cómo también existen ventajas en las desventajas, algo que parece un trabalenguas, pero es muy interesante. El siguiente caso habla de David Boyce, alguien que tenía dislexia. Para poner en contexto esto, la dislexia impide la conexión correcta de las neuronas, ¿no? Del hemisferio izquierdo. Esto hace que tengamos menos materia gris y problemas realmente graves con lo que tiene que ver con la lectura. Ahora, lo interesante de esto es que David Boyce, que tiene este diagnóstico, se hace un abogado penalista muy, muy, muy reconocido. ¿Y cómo logra eso? Si se supone que si para ser abogado tengo que leer mucho, ¿no? Él aprendió a tener otro tipo de habilidades, ¿no? Al no poder leer, él aprendió a hacer algo que en realidad hoy no existe normalmente, el hecho de saber escuchar. Entonces, el saber escuchar le dio una memoria analítica, y también el hecho de poder mirar a detalle el tono, el ritmo, las palabras que se usan para poder esto utilizar en los juicios que ha ganado, en los debates que tuvo con otros abogados, y convertirse así en un abogado realmente de élite, ¿no? El aprendizaje de capitalización versus el aprendizaje de compensación. Esta historia de David Boyce nos deja un, una reflexión muy interesante, ¿no? Porque nos enfocamos mucho en cumplir con aprender lo que nos impone la sociedad. Y si es que eso coincide con lo que tú eres bueno, perfecto. Pero la mayoría de las cosas que nos exige el sistema educativo que aprendamos son excluyentes a nuestros dones naturales, ¿no? A veces no nos va bien en la escuela, y eso nos hace tener una confianza muy baja, una autoestima muy baja, pero debería ser al revés. Aprendizaje por capitalización, capitalizar los talentos naturales que tenemos y no compensar las fallas para entrar dentro de un cuadro, de una sistematización de lo que supuestamente debemos aprender. Miren lo valioso que puede ser explotar aquellas cosas en las que sí podemos. Cualquiera pensaría que si no tenemos esa habilidad de leer, esa habilidad de consumir libros, sería imposible ser abogado o cualquier profesión social, pero capitalizando
los dones que sí tenemos, se puede llegar a hacer eso y cualquier otra cosa que nos propongamos, ¿no? Entonces, ojo aquí con los riesgos sociales, ¿no? El hecho de que a veces por una enfermedad, como en este caso la dislexia, puede ser una enfermedad psicológica también, a veces por cuestiones que les toca pasar a gente que en realidad no están fuera de lo común, ¿no? A veces la pérdida de un padre, muchas cosas que pueden pasar, nos pueden hacer acostumbrar a estar rechazados por la sociedad. Y este rechazo de la sociedad nos puede hacer animarnos a explorar otro tipo de situaciones, otro tipo de aprendizajes. David Boyce tenía el problema de la dislexia y tal vez se burlaban de él, tal vez no lo aprobaban y ya no le importaba tanto qué pensaban. Y al adquirir estas habilidades que no eran tan aceptadas por los otros, pues aprendió por fin a hacerlo bien. Pero ¿cuál fue la condicionante de esto? El hecho de que ya no le quedaba más que ir en contra de la sociedad. Al fin y al cabo no lo aprobaban. ¿Qué perdía, no? Esto es lamentable para el resto de las personas porque buscamos normalmente la aprobación y no el hecho de explotar nuestros talentos naturales. El siguiente caso, Emily J. Friedrich, un nombre un poquito difícil de pronunciar. Antecedentes de esta persona. Su padre se suicidó, su madre trabajaba 18 horas, él se cría con una doncella, tuvo un mal padrastro poco después y pues estuvo vinculado a la calle, al robo y a muchas situaciones negativas que suceden en este tipo de ambientes. Ahora, ¿qué hizo? No? A ver, vamos primero con la personalidad que adoptan este tipo de personas, ¿no? Normalmente las personas que les toca una infancia difícil, bueno, primero para reprimir aquellas situaciones difíciles, la mente, a modo de protección, manda al inconsciente muchos de los recuerdos y hace que su memoria no sea tan buena. De hecho, él no se acordaba el nombre de la doncella que lo crió, a pesar que a ella le consideraba como una madre, ¿no? Le hizo, aparte de ser una persona súper fuerte en su carácter, mal genio, impulsivo, que defiende sus creencias, entonces más o menos ese era el perfil. Con el tiempo él se hizo doctor e investigador. En los tiempos en el que él desarrollaba su profesión, pues la leucemia, que es una falla en las plaquetas, ¿no? Que impide que se coagule la sangre, significaba una muerte segura. Y él era, de hecho, el encargado de mirar este tipo de cuadros y tratarlos, ¿no? A pesar de que sabían que iba a ser una muerte segura, pues tenían que recibirlos, tratarlos y intentar hacer algo por las personas que padecían esto. Entonces, para ese tiempo no había cura. Había un tipo de medicamento que calmaba, otro tipo por ahí y así. Y a él se le ocurre la idea de combinar cuatro medicamentos. Ojo con esto, ¿no? Y bueno, en el principio, pues nadie le creía. Fue cogiendo autoridad, se unió con otras personas que creyeron que sí podía ser factible y lo intentó, lo intentó, lo intentó. Pero ¿qué pasa? En el camino tuvo que, solo su personalidad impulsiva, su personalidad de ir a pesar de todo, le permitió que a pesar de los rechazos, a pesar de que le dijeron que eso no servía, que estaba loco, que nunca iba a llegar a nada, incluso le llegaron a prohibir que siga con eso, pero él siguió. Y al final esto fue el principio de cómo tratamos hoy en día la leucemia, ¿no? Y se lo debemos a alguien que en el principio de su vida tuvo desventajas, pero que estas desventajas después se fueron convirtiendo en una fortaleza de ir atrás de lo que él creyó. La verdad es que yo me identifico muchísimo con esta historia porque tuve también una infancia dura, ¿no? Y es verdad, el tema de que incluso la mente a mí me juega muchas malas pasadas porque me olvido de cosas. Yo soy muy malo para acordarme de los nombres, por ejemplo, pero en el luchar por mis sueños yo tengo una tosudez de que los voy y los voy a cumplir a pesar de que eh, fallé mil veces, a pesar de que me digan que estoy loco, a pesar de lo que sea.
Yo voy atrás de mis metas y esta desventaja que tuve en la infancia, pues es mi fortaleza de hoy en día poder estar hablándoles, ¿no? Porque aparte eso fue lo que me permitió tener un cambio, estar en el mundo del desarrollo personal, motivarme día a día y en sí tener la actitud positiva, el conocimiento que hoy tengo, ¿no? Bueno, perdón. Sigamos viendo los casos que nos presenta Malcolm Gladwell, ¿no? Londres, un blanco en la guerra que hizo Hitler, ¿no? Era blanco alemán en esta guerra, ¿no? Y aquí nos menciona que había tres tipos de sujetos, ¿no? Que eran afectados por esta guerra. Primero, los muertos. Segundo, los que se salvaban por poco. Y tercero, los que se salvaban por mucho. Esto es muy interesante. Bueno, descartemos los muertos porque no... bueno, se murieron y ya no podemos sacar más de ello, ¿no? Los que se salvaron por poco vieron de cerca la muerte, vieron que es un ataque y bueno, quedaron traumados. Pero aquí hay algo interesante y que nos lleva a la reflexión. Aquellos que se salvaron por mucho se volvieron invulnerables, ¿no? Porque digamos que de aquí a unos 500 metros está el bombardeo y yo en realidad lo estoy viendo de relativamente mediana distancia, pero no pasa nada. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa aquí? Que los ciudadanos londinenses, la mayoría entraba en este grupo, ¿no? En las personas que se salvaron por mucho. Y Londres, a pesar de que se encontraba en guerra, vivía una cierta normalidad. ¿Por qué? Por esto, por el hecho de que se salvaron por mucho. La mayoría de las personas se acostumbró a que a lo lejos haya bombardeo, hayan disparos, haya esto y lo otro, y adquirían valor. Se adquiere. El valor no es algo que se adquiera de la noche a la mañana, sino es algo que se adquiere en los tiempos duros, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con el siguiente caso que es White Walker, ¿no? Alguien que luchó junto a Martin Luther King en esto de la liberación de la comunidad negra, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con él? Hubo un suceso en el cual aquellos racistas le quisieron hacer algo, pero se salvó por mucho. Entonces, esto le llevó a la mente a pensar que él era un elegido para esta misión, ¿no? Ya que a pesar que le querían los racistas pues lejos, que le querían en el piso, que no quiera continuar con su lucha, pues él en la primera situación que tuvo que vivir de ataque, se salvó por mucho y adquirió un valor impresionante, que de hecho a pesar que después tuvo dos o tres ataques más, pues ahí ya fue un poco más fuerte el impacto que tuvo, el valor que le dio el primer impacto y esta ideología que él era un elegido que tenía que liberar, ayudar a liberar a la raza negra, pues le hizo continuar con su lucha, ¿no? Y es interesante cómo logra un paso importante en la lucha contra el racismo. Utilizan esta historia del conejo y el lobo, ¿no? Que el lobo, más que cualquier otra cosa, más que querer comerle al conejo, tiene una mala intención. Y usar esta mala intención a veces, y de hecho creo que es una caricatura, ¿no? Ha hecho que el conejo se salve muchas veces de las garras del lobo. Como por ejemplo, pues bueno, digamos que el lobo ya le atrapa al conejo y este le dice, mira, cómeme, haz lo que sea, pero por lo que más quieras, no me tires a ese bosque. Y el lobo, recordemos, lo que más quiere es su mala intención, ¿no? Entonces, su pensamiento es que, o sea, que tirándote al bosque es como te hago más daño. Entonces es lo que tienes. Y el conejo, obviamente, estando en el bosque, se escapa. ¿Y cómo aplicaron entonces este plan maestro, la comunidad negra? Pues bueno, organizan una marcha pacífica, pero el detalle de esta marcha es que tenía que haber una multitud. ¿Por qué? Porque sabían que el lobo, que aquellos racistas tenían que ir superando límites, ¿no? Si es que era una marcha de muy pocos asistentes, pues los metían presos y se acabó, ¿no? Pero ¿qué pasó? Llenaron las cárceles. Después, como no había qué más hacer y la marcha seguía creciendo, a pesar que ellos, su intención era pacífica, solo reunirse, pues el odio racial que tenía esta gente no hacía que no la vean de esta manera, no hacía como que la vean tipo un golpe de estado. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando se llenaron las cárceles, empezaron a soltar a los perros y hay una imagen impresionante, ¿no? De un adolescente, me parece, que está en esta marcha
Y él se ve así, como diciendo, tómame, está bien. Si quieres que me mate, que me asesine tu perro, está bien. Aquí estoy. O sea, eso es lo que refleja la imagen, ¿no? Después que eso sea lo que haya pasado, no se sabe. Pero es una imagen tan impactante que se ve, ¿no? La mala intención de las personas racistas en contra de los negros que simplemente querían ser libres. Esto, el hecho también de que les hayan hecho liberar las mangueras, esas mangueras con las que apagan los incendios y con esto alejar a la gente negra. Entonces la violencia que desató esta multitud con su marcha pacífica hizo precisamente que el lobo tirase al bosque al conejo. Y ¿saben qué? De hecho les funcionó. El plan maestro hizo que el conejo tenga cierta libertad de correr por el bosque. Fue una estrategia súper interesante y que aportó muchísimo a la libertad que hoy en día, la libertad y los derechos que le declararon a esta comunidad, ¿no? Entonces, aquí algo en estos últimos tres casos, algo de David y Goliat, de las ventajas de David, es que a veces las dificultades nos pueden hacer fuertes, ¿no? Una dificultad deseable, digámoslo de cierta manera, el hecho de que haber estado en estas dificultades precisamente es lo que nos otorga la herramienta para poder cumplir nuestros objetivos. Después nos habla de Rosemary Lawlor, ¿no? Irlanda del Norte, contexto. Está en guerra. Igual yo aprendí obtuve este conocimiento leyendo este libro, que Irlanda del Norte estaba en una guerra civil porque se enfrentaban dos religiones, ¿no? La religión católica y la religión protestante. La protestante tenía la particularidad de que era mayoría, ¿no? Entonces era algo similar como con el racismo con los negros, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que para frenar esta guerra civil llaman a Inglaterra a que intervenga, siendo Inglaterra también protestante, y empiezan a atacar a los católicos. Entonces, ¿qué pasa? En lugar de amedrentar, esta guerra civil se extiende durante 20 años, señores. Entonces, ¿qué nos dice? Que el hecho de que se use más violencia, de que se quiera amedrentar al débil, no siempre es la solución. Y aquí nos habla de un principio, del principio de legitimidad, que a veces las autoridades se olvidan, y no diría más que a veces, sino que la mayoría de las veces se olvidan, ¿no? ¿Cómo sé que en realidad tu autoridad es para ayudarme, para servir a la comunidad? Y se olvidan de que debe tener estos tres puntos. Primero, que hagan sentir que las personas tienen voz, hagan sentir que son escuchados, ¿no? Segundo, que las reglas sean claras. eh, lo que hoy vale tiene que más o menos ser de la misma manera mañana, ¿no? O sea, son reglas estables. Y tercero, que la autoridad es justa. Si nos vamos a esto, en el caso de Irlanda del Norte, pues Inglaterra no dio chance a que haya ni siquiera una protesta de parte de los católicos y los amedrentó. Entonces, no eran personas con voz. Segundo, las reglas parecía que aplicaban solo para los católicos. Entonces, Inglaterra dijo que cualquier persona que se encontrara con armas, bla, 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 será detenida. Pero esto parecía que solo les requisaban y les revisaban a los católicos y a los protestantes nada. Y esto también tiene que ver con el tercer punto del principio de legitimidad, ¿no? El hecho de que sea una autoridad justa. ¿Qué pasa entonces cuando no hay legitimidad? Pues se pueden volver peores las cosas. Brownsville, otro caso donde podemos mirar de cerca cómo no funciona el hecho de una autoridad sin legitimidad. Eh, bueno, para poner en contexto, Brownsville es una ciudad de Estados Unidos donde existía mucha delincuencia juvenil de hecho. Bueno, perdón, aquí mencioné mal, aquí es el caso contrario de lo que pasó en Irlanda del Norte, ¿no? ¿Qué pasa? Empiezan ellos sí a aplicar este principio y ¿qué dicen? A ver, bueno, ¿cómo sé que quiero escuchar a esos jóvenes que están causando unos problemas?
Bueno, lo primero que intentaron hacer fue ir directo y hablar con estas personas, a lo que obviamente hubo rechazo, ¿no? Entonces no hubieron muchos cambios, a pesar que la jefe de policía que estuvo a cargo de este proyecto fue y quiso hablar y juntarse con las familias y explicarles y tratar de conocerles mejor de buenas a primeras, no funcionó. Pero después, sin rendirse, buscando el cómo sí se puede lograr, el Día de Acción de Gracias, ella identificó a las familias de los jóvenes que tenían problemas, ¿no? Que algún momento fueron, les retuvieron y les llevó un pavo para poder servirse por acción de gracias, ¿no? Entonces ahí las cosas empezaron a cambiar. ¿Por qué? Porque al abrirles la puerta, ellos empezaron a ser escuchados, a entender que hay reglas y tercero, a que la autoridad es justa. A ver, muchas veces no sabemos las historias que hay detrás de estas familias que normalmente terminan con jóvenes delincuentes, ¿no? Entonces para ellos la vida es muy injusta. ¿Cómo las autoridades le aprendieron a dar la justicia a ellos? Pues el Día de Acción de Gracias le dijeron, también te mereces tener comida en tu mesa. Y los resultados a largo plazo, primero empezaron con esto en Acción de Gracias, después en Navidad, después empezaron a hacer juegos y reuniones, fueron espectaculares porque disminuyeron la delincuencia a niveles que en realidad sorprenden, ¿no? Vilma Darkson, el siguiente caso. Este sí es un caso que refuerza lo que pasó en Inglaterra. Perdón, aquí me había confundido. Pues bueno, Vilma fue una adolescente a la cual le asesinaron en otra de las ciudades de Estados Unidos, donde había igual mucha delincuencia, mucha violencia. ¿Y qué es lo que pasó? Su padre, después de que esto pasó, hizo una campaña, ¿no? Y reunió firmas para que la justicia se aplique con mano de hierro, ¿no? Y lo logra poner una regla que se llama los tres strikes. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Si te detienen la primera vez, bueno, cumplirás una condena normal. Si es que te detienen una segunda vez, tu condena se duplicará. Pero si te detienen una tercera vez, entonces serás condenado por lo menos por 25 años o más, ¿no? Aquí en este país existe la cadena perpetua. Pero, ¿qué pasa? A veces las personas no les detienen a la misma edad, ¿no? Y estas terceras veces resultaban que eran detenciones, por ejemplo, por robarse una pizza. Tenía hambre y aunque no es justificable, creo que tampoco fue muy justo que por un delito menor se te condene a 25 años o más. Entonces, es un ejemplo más de cómo esto de la violencia sin el principio de legitimidad, pues en realidad no va a funcionar, ¿no? La autoridad simplemente va a cometer abusos y no va a hacer justicia. Y el último caso, André Trocmé, es un líder de una ciudad, ¿no? Que se llama Vichy. Es una, digamos, ciudad francesa donde se acogía a los judíos, ¿no? Pero era increíble, ¿no? Porque a los franceses, los alemanes les pusieron reglas claras. A ver, tú sabes que alguien es judío, pues tienes que mandarle al campo de concentración, tienes que hacer esto, pero todos cumplían a excepción de esta comunidad. ¿Y cuál fue el detonante de que esto pase? El líder de este pueblo, André Trocmé, pertenecía a una religión que en la antigüedad fue perseguida. Los hugonotes, ¿no? Eran protestantes que en algún momento tuvieron su propia lucha y él sabía exactamente lo que estaban pasando los judíos. Por lo tanto, su legitimidad, su autoridad con el principio de legitimidad hacía que por esta situación, por más complicada que fuera y por más poder que tuvieran los alemanes, él decidiera ayudar a los judíos. Así que en esta tercera parte de historias lo que podemos sacar de conclusión es esto, la legitimidad. La autoridad no te va a servir de nada si no sabes escuchar, si no pones reglas claras y sobre todo si no eres justo.
recomendadísimo este libro. Y todos los libros de Malcolm Gladwell. En realidad él tiene mucho conocimiento por ofrecer, muchos experimentos, muchas teorías que va revisando. Entonces Malcolm Gladwell es uno de los autores que sí o sí debemos leer. ¿Cómo podemos usar esto en pro de nuestros sueños, de nuestras metas? Pues que en realidad, si somos David y queremos derrotar a Goliat, se puede. Sí, y más que se puede, en realidad podemos encontrar herramientas que nos facilitarán la tarea. Eso es todo. Si te gustó, dale like, compártele, dale 5 estrellitas, todo lo que pueda ayudar a promulgar este contenido que es para ti, para tu crecimiento, una pastillita de valor, de crecimiento que te aporto y que nos ayuda. Estos espacios son para abrir la mente y plantearnos las cosas de otra manera. Mi objetivo principal, que sí se pueden cumplir los sueños. Muchas gracias y hasta el siguiente episodio.